No todo pasa por el dólar, no todo pasa por la economía. También en esta fecha muy especial tenemos la visita de Olivia Sor, socióloga, periodista de Chequeado.com, con información muy rigurosa para poder entender un poquito más cuando hablamos de violencia machista. Hoy lo que se está reclamando, a ver, las consignas son muchas, por la desigualdad de oportunidades, pero también por el confinamiento doméstico, por un montón de cosas y de derechos. A ver, los números del terror en primer lugar, porque no solo pasa por crímenes, por femicidios, también violencia psicológica, moral, etcétera. Olivia. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. Muchas gracias. Sí, la verdad es que cuando uno va a ver los números de la violencia son muy impresionantes. Son datos, son fenómenos de los que es muy difícil tener datos. Los datos de femicidio más o menos existen porque hay casos de asesinatos y eso queda registrado. Pero después muchas veces la violencia contra las mujeres no se registra si las mujeres no lo denuncian y es algo que obviamente es muy difícil de denunciar. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo hay un estudio del INDEC en el que dicen que más o menos solo el 12% de los casos de violaciones y de abusos sexuales se denuncian efectivamente ante la justicia. Con lo cual los datos que tenemos son sobre una 12%. Solo es el paso más difícil, Olivia, ¿no? Digo, reconocer, que alguien te ayude y animarse a denunciar. Es muy difícil denunciar y de hecho lo que vemos es que en los últimos años han ido aumentando la cantidad de denuncias de violación. Por ejemplo, el último dato que tenemos es de 2017, se denunciaron 11 violaciones por día en la Argentina. Por día, 11 violaciones se denunciaron. Son cifras nacionales. Cifras nacionales de todo el país. Y es un dato que viene subiendo y es difícil saber, probablemente no sea que están aumentando el número de violaciones, sino que son más mujeres las que se están animando a denunciar. Y de hecho se ve cuando hay casos... Eso es lo que te iba a preguntar. A ver, ¿es porque esto se visibiliza más? ¿Hay más denuncias? ¿Siempre fue igual? ¿O realmente hay mayor cantidad de ataques hacia la mujer en los últimos años? La verdad es que es muy difícil saberlo porque, como decíamos, si las mujeres antes no denunciaban y ahora se animan a denunciar más, parecería que hay un aumento en la cantidad de ataques, cuando en realidad lo que quizás hay es más mujeres que pueden, que se atreven, que se sienten autorizadas, que sienten que van a ser escuchadas y van a denunciar. De hecho, se vio mucho después de la denuncia de Telma Fardín, que aumentaron mucho las llamadas para consultar sobre cómo hacer una denuncia y las denuncias que estaban haciendo, justamente porque al ver un caso muy resonante y ver que se la escucha, que se toma en cuenta su opinión, muchas otras mujeres se sienten habilitadas a hacerlo. Olivia, y aprovechando que sos socióloga y también periodista, y también el cuidado con el cual se tienen que tratar ciertos temas en los medios, porque vemos que patrones se repiten. Por ejemplo, la semana pasada tenemos 2 casos que los hombres, después de cometer este femicidio, se suicidaron. ¿Se repiten ciertos patrones a la hora de darse a conocer, de que se hagan públicos? Hay ciertos patrones. También, por ejemplo, en el caso de los femicidios, durante mucho tiempo no tuvimos tampoco información sobre cuántos femicidios ocurrían en el país y las primeras organizaciones que empezaron a relevarlo fueron como la Casa del Encuentro, que lo viene haciendo hace más de 10 años y lo viene haciendo en base a lo que se publica en la prensa. Y ahí también tenés el fenómeno de que a medida que tomó más visibilidad este tipo de crímenes y hubo más conciencia de lo frecuente que son, empezó a publicarse más y empezaron a haber más casos publicados, lo cual no quiere decir necesariamente que haya más casos. Son números que se mantienen altos. El último dato que dio la Casa del Encuentro fue una mujer cada 32 horas que muere en un femicidio. María Elena. Quería preguntarte por las situaciones en las condenas de violación, porque nos hablabas de las denuncias, pero ¿qué pasa con las condenas? Y la verdad es que cuando miramos los datos son bastante bajas las tasas de condena. No es algo que pase solo en los casos de violación, pasa con muchos delitos en la Argentina, pero lo que se ve en los procesos penales, en cómo la justicia actúa ante los casos de violación y en general de abuso y de abusos sexuales y otro tipo de violencia contra las mujeres, es que hay muy pocas condenas y que el proceso judicial tiende a poner al centro del tema a la víctima en cuestión. Digamos, a cuestionar a la víctima y de poner mucho el acento sobre si la víctima es creíble o no. ¿Habla de una justicia machista o habla de problemas, digamos, en las normas que hay que modificar? Son las dos cosas. Hay parte de las normas y también hay parte de los procedimientos. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, que tomaron 158 casos que se denunciaron, casos considerados por la Oficina de Violencia Doméstica como casos de alto riesgo o de altísimo riesgo, o sea, casos de violencia muy fuertes, y vieron que 2 años después solo un caso había llegado a juicio oral. Y entre medio lo que pasa es muchas veces se desestiman. Hay veces que las víctimas desisten también porque, por ejemplo, tienen hijos en común con el agresor. Son situaciones muy complejas y muchas veces la justicia, si la víctima no continúa con la causa, deja esa causa, no sigue investigando cuando podría hacerlo, y eso lleva también a que haya muy baja tasa de condena y que las mujeres sean muy cuestionadas durante el proceso judicial y por lo mismo sea más difícil todavía denunciar. Claro. Sabemos que las cifras son altísimas en cuanto a los nacimientos. Más de 100.000 chicos nacen de madres adolescentes. Esto es
madres ¿no? menores de 19 Sí. años. Y cuando mirás, por ejemplo, los casos como los que se conocieron hace poco en Tucumán, en Jujuy, mirás las chicas de menos de 15 años, hay alrededor de 2.500 nacimientos por año de chicas menores de 15 años. Son números relativamente altos Sí. y son números que no han bajado en los últimos años. La tasa de fecundidad adolescente, digamos, la cantidad de chicas menores de 19 años que tienen hijos, no ha ido bajando con el tiempo, a pesar de que el resto de las mujeres en la Argentina sí hemos ido bajando en nuestra fecundidad, digamos, la cantidad de hijos que ¿Por tenemos. qué pasa esto? ¿Falta de educación? Y hay una combinación de cosas. Sí. Hay falta de educación, hay falta de medios. Por ejemplo, nosotros hicimos en Chequeado una investigación en la que encontramos que en 2016 y 2017 bajó el número de anticonceptivos que se repartían y de preservativos Sí, que se repartían en el cierto. país. Obviamente eso también puede tener un impacto después sobre las tasas de natalidad. Hay temas con la implementación de la ley de educación sexual y con la información que tienen que tener los Me da la chicos impresión que también va adolescentes. acoplado a la crisis económica, ¿no? Porque sí, a ver, hay lugares, hay casas donde no hay ni siquiera para comer, bueno, mucho menos para gastar en profilaxis. La verdad es esa. Entonces, combinado, falta de educación sexual, falta de recursos, digamos, para comprar elementos Claro. de profilaxis, el abandono también, ¿no? Y Y falta- sobre todo en el interior del país y en lugares más vulnerables, sectores más vulnerables. Sí, de hecho, cuando uno ve donde se dan más nacimientos de madres adolescentes, tiende a ser en el norte del país, en las Exacto. provincias del norte. Y también falta de políticas del Estado y de protección por parte del Estado y de recursos para evitar este tipo de cosas. El gobierno lanzó un plan hace un poquito más de un año para prevenir el embarazo no planificado entre las adolescentes. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar eso. Esperamos que pueda tener un impacto. Está implementando planes que tienen que ver con educación y con salud sexual. Veremos si eso hace que baje finalmente la tasa de embarazo adolescente. Olivia, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias en a un día tan ustedes. importante como el día de hoy. Gracias.